Listos, ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Espero se encuentren ustedes muy bien. Bienvenidas a la tutoría número 8, lo que corresponde en este caso a la unidad del capítulo número 2, la parte de medición y comparación. Ya la compañera Yanei estuvo el martes con la primera parte. Como se indicaba ahorita, antes de iniciar con la reunión, con la tutoría, en este caso, la tutoría, eh, estos los dos. Las dos videos de las tutorías 5 y 6 se encuentran ya en la plataforma de la semana pasada. Entonces estas, Dios primero las subimos mañana y ya esperaría el sábado estar subiendo el enlace para que ya ustedes puedan acceder a ella sin ningún problema. Algo muy importante es recordarles que está lo del foro el foro, perdón, la inscripción al taller de aplicación, el número 2, y que ahí les mandé un correo masivo desde el lunes, donde están algunos videos, que son videos cortitos, son de 8, 7 y creo que 6 minutos, como para reforzar algunas de las partes de los temas. Bueno, la tutoría hoy comprende lo que son los contenidos de conversión de unidades, área, volumen y capacidad. Tenemos también lo que son medidas de tiempo y medida de temperatura, que son como las últimas conversiones que ya estarían quedando. Esto porque en la tutoría 6 que manejó la compañera Yanei estaban lo que era un poquito la parte de prefijos, sufijos, bueno, los prefijos, los múltiplos para hablar de todas las unidades y lo que eran medidas de longitud, peso y capacidad. Perdón, volumen, peso y capacidad. Aquí está capacidad, pero es la relación que va a haber entre volumen y capacidad. ¿Ok? Lo, la tutoría en particular, o como un poquito ahí como a medida de la unidad didáctica, para la parte de unidades de tiempos y equivalencias es muy, muy importante, como lo tenemos en ese cuadrito, eh, ver o recordar qué es cada una de las equivalencias. Y también que si vamos a usar esta tabla, digamos, usarla de cierta manera, cierta forma que pueda ser factible para ustedes. Ok, en general, cuando yo manejo, trabajo con tablas y estamos con conversiones, tenemos tanto lo que son los métodos por conversiones, o sea, usando fracciones, como también lo que es simplemente decir o multiplico o divido. Para efectos prácticos y más sencillos es más fácil decir, mira, voy a multiplicar o voy a dividir y listo. El asunto es saber cuándo hay que multiplicar y cuándo hay que dividir. Entonces, lo que nosotros dejamos claro cuando trabajamos con una tabla, por ejemplo, esto que es de múltiplos, los más utilizados para el segundo, trabajamos de que si vamos de la unidad grande, observen que esta es la unidad o la unidad mayor. Y aquí arriba, por el momento, tengo la unidad menor. Entonces, si yo trabajo en este orden, que si voy de la unidad menor a la unidad mayor, lo que voy a hacer es dividir. Pero si voy de la unidad mayor a la unidad menor, normalmente lo que digo es que voy a multiplicar. ¿Ok? Entonces, estas son una serie de conversiones que si estamos en fracciones conversiones, no ocupo pensar en multiplicar y dividir. Pero si quiero hacerlo con la técnica de multiplicar y dividir, ver cuándo divido, cuándo multiplico, sí tengo que tener claro cuándo voy de una mayor o cuándo voy de una menor. ¿Ok? Ahora, entre las conversiones que normalmente tenemos son que minutos tienen 60 segundos, que una hora tiene 60 minutos o 3600 segundos en el caso de una hora, que puede ser tanto esta como también puede ser esta, que el día tiene 24 horas, que la semana tiene 7 días. En el caso del mes, si ocupo meses, trabajamos con 30 días en general. Y observen que no tengo una que diga que un año tiene tantas semanas. Eso es porque en algún momento, ahorita más adelante, un problema lo tenemos que usar. Entonces, si tengo que pasar por semanas, tengo que pasar por días. Esta parte que está aquí. Luego, bueno, que un año son 12 meses, que un lustro se refiere a 5 años, que una década se refiere a 10 años, que un siglo se refiere a 100 años. Y aquí ahí está una eh, que también no es muy común, pero que sería un milenio. Que un milenio serían 1000 años. ¿Ok? Y hay otras unidades más, pero al menos para efectos ahorita, los primeros dos pequeñitos trabajamos con estas.
Ahora ve. Ok, estos son problemas que ya están resueltos como ejemplos. Entonces, vamos aquí a trabajarlo según la pregunta de dónde quiero ir y a dónde quiero llegar. Entonces dice, queremos saber cuántos días, en este caso son 259.200 segundos. O sea, estamos pasando de segundos, en este caso, estamos pasando a días. ¿Ok? Entonces estamos pasando de una unidad pequeñita a una unidad grande. Si lo vemos desde esa vista, desde ese punto de vista, tendríamos que hacer en este caso divisiones. ¿Ok? O usar un factor de conversión. Entonces, lo primero que siempre, cuando nosotros, si ustedes trabajan con los chiquitillos y vayan aprendiendo, es que ellos recuerden y sepan cuál es el factor de conversión que están usando. Entonces, aquí los factores de conversión que tenemos es que 60 segundos son un minuto, que en 60 minutos hay una hora y que en 24 horas hay un día. ¿Ok? Igual tenemos uno que me relaciona segundos de una vez con horas, que es el que teníamos antes. Pero aquí vamos a dejar los tres para poder ir viendo cómo es que está trabajando. Entonces, primero que tenemos conversiones, lo primero es asentar, colocar en este caso los factores de conversión. Listo, ya los tenemos. Ahora bien dice, calcularse los segundos por día. Entonces, dice que los segundos por hora son 60 segundos. Eso por un minuto. Quiere decir que lo que tengo que hacer es multiplicar por 60. Cuando multiplico los 60 por los 60 minutos, entonces en una hora vamos a tener 3.600 segundos. ¿Ok? Ahora vamos a pasar los 3.600 segundos. Ay, ¿cómo fue que escribí? Ok. Ah, bueno, un día tiene 3.600 segundos. Bien, ya tengo un día. Ahora vamos a pasar los días a qué? Eh, ok, a 24, porque un día tiene 24 horas. ¿Ok? Entonces, tomo los 3.600 segundos y lo multiplico por 24. Y de esa manera tendría que son 86.400 segundos en un día. De esa manera, ya me quedaría que los dos, en un día, o sea, lo que tengo por un día son 86.400 segundos. Ahora, ¿cómo termino pasarlos acá? Bueno, tomo los 259.200 segundos y los divido entre los 86.400 segundos y eso me da 3 días. ¿Ok? Entonces vean que esto es una conversión entre ir sumando, entre ir multiplicando y dividiendo. En este espacito aquí, otra forma de hacerla podría ser así. Y bueno, tengo 259.200 segundos. Y entonces tomo el primer factor de conversión, que sería en una hora hay 3.600 segundos. Acá estoy usando el factor como si fuera una fracción. ¿Por qué lo puse en esa forma? Porque lo que estamos buscando es, en este caso, poder cancelar los segundos. Y me quedan las horas. Ahora voy con otra conversión. La que dice que en un día tengo ¿cuántos? En este caso, 24 horas. ¿Ok? Y de esa manera entonces puedo eliminar las horas. Entonces pasé de segundos a horas y luego de horas a días. Cuando yo hago la operación, lo que me voy a dar cuenta es que me quedan 259.000 y me queda dividido, en este caso, entre 3.600 multiplicado por 24, que es exactamente esto, opa, es esta cantidad que está. ¿Ok? Entonces, una forma no larga, sino más explicativa es esta. Pero nosotros también podemos irnos por ahí. De manera que nos queda algo más cortito y también algo más sencillo. Porque en ocasiones ocupamos explicar un poquillo más y pensar, digamos, en los más chiquitillos. Porque ellos
A veces por automático dicen multiplico, divido, y perfecto. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Poder llegar a algo que sea sencillo, que sea rápido, que no sea complicado. La matemática no tiene por qué ser complicada, pero la formalidad y la estructura sí la ocupamos. Entonces, como que darles a ellos los pasos, no tal vez tan estructurado como es, pero darle a ellos pasos de que tenemos las conversiones y después que tenemos que ir multiplicando y dividiendo y por qué, eso sí es bastante útil cuando lo hacemos en el proceso de enseñanza. De manera que quede una explicación bonita, que quede lista. ¿Ok? Aquí la tendríamos de una forma un poco más corta, pero esta podría ser un poco más bien más complicada para ellos, porque ahí estamos metiendo las fracciones y no todos, no todos se llevan bien con las fracciones. ¿De acuerdo? Y la respuesta ahí al final de esta cantidad, ya cuando lo resolvemos, va a ser de 3/10. ¿Ok? ¿Qué era lo que teníamos por aquí? Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Ninguna. No, profe, por el momento no. Ahí vamos al suave. Está bien. No, esa tutoría es la más ligera de todas. De todas las 8 tutorías, esta es la más sencilla. Porque son No los le creo. temillas. Porque para mí es más sencilla esta tutoría que cualquier otra de las anteriores. Principalmente las 6. Las 6 no crean. Yo las 6 cuando, pues yo fue que la di. Ya las 6 cuando estoy explicando de proporciones, yo estoy repasando el problema en mi mente ahí mientras lo voy mostrando. Yo que no meta tras patas, que todo esté bien, porque uno tal vez lo interpreta incorrectamente y ya está mal. ¿Ok? Pero este es de lo más bonito, de lo más sencillo. Por ejemplo, aquí ahí está la solución. Hagámosla un poco más informal. ¿De acuerdo? Veámosla primero así, formalmente como está. Dice. Queremos saber, queremos saber cuántos años son 156 semanas, realizando la conversión a través de los días. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a convertir son las semanas a días. ¿Para qué? Para luego pasar de días a años. ¿De acuerdo? ¿Por qué no pasamos directamente de semanas a años? Porque la cantidad o el redondeo que nos va a quedar es muy, muy, muy similar. El año lo que tiene son 52 coma algo semanas, pero ese coma algo en las semanas son días, mientras que aquí, cuando trabajamos la conversión con días y años, el año cumple con 365 días, coma 15, pero esos comas 15 son horas. Entonces, al ser menos, hacer una parte decimal en, hacer una parte decimal en la parte de días, es menos cantidad de horas. ¿A qué me refiero con eso? Si yo digo, bueno, pensemos, ¿cuánto es media semana? Y media semana son 3 días y un poquito, 3 días y medio. Pero si yo digo mediodía, solamente estoy hablando de 12 horas. Menos que media semana son 3 días y medio. Entonces ya ahí van 84 horas. Pues, entonces es más. Para que sea más preciso, bueno, en este caso, para pasar de semanas a años, lo que hacemos es que pasamos de semanas a días y luego de días a años. Entonces, factor de conversión. En 7 días hay una semana. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos las 156 semanas y las multiplicamos por 7. Vean que aquí está la conversión, la fracción, y eso nos da 1092 días. Luego, ¿cuál es la otra conversión? Consideramos un año estándar de 365 días. Y aquí hay una nota bonita, que no se toma el año tiene, en este caso, 365,25 días, y eso podría dar un resultado más preciso. Pero vamos a trabajar lo que tenemos en la tablita, 365 días. Entonces tomo los 1092 días, y como estamos pasando de días a años, y los años son más grandes, entonces divido. Eso nos da 2,99 años aproximadamente, que eso viene cerrando en 3 años. Pues aproximadamente 156 semanas son casi 3 años. Esa es aquí la forma formal, si lo quisiera ver.
como escrito de una forma informal, entonces yo digo, ¿qué pasó aquí? Ok, yo digo, bueno, tengo 156 semanas. La voy a pasar a días. Y de días voy a pasarlo a años. ¿Ok? Para acá voy a multiplicar. Y en esta dirección voy a dividir. ¿Por qué? Porque estoy pasando de una unidad grande, semanas, a días, que es más pequeña. Y lo estoy pasando de días, que es pequeña, a años, que es más grande. Entonces, dejando eso claro, en el orden en que cuando multiplico, cuando divido, entonces ahora sí, ¿qué es lo que hago? Tomo 156 y lo multiplico por 7. ¿Por qué? Porque en una semana hay 7 días. Y luego eso lo divido entre 365. Cuando hacemos ese cálculo es cuando nos da aproximadamente 2,99 años. Esa es una forma más informal, pero también es válida. O sea, significa que también la podemos usar. Lo que pasa es que aquí está toda la explicación, con una nota, con la intención de poder, en este caso, nutrir más en la solución. Pero en una solución, chicos, o una solución de ustedes, colocando qué es cada cosa y poniendo los factores de conversión y hacen eso, está válido. O sea, al menos yo lo considero válido. Y poderlo explicar y que un chiquitillo lo pueda entender aquí y lo pueda hacer rápido, las conversiones de este tipo, genial. ¿Ok? Vamos a guardar este documento que si no les pasa algo, ya, listo. Ok, ahora sí. Bueno, eso es otro problemilla, ya eso es un poquillo más aplicado. Ok, aquí no es una conversión como tal por sí sola, sino es ver cómo se deben utilizar las conversiones y cómo esas conversiones en las unidades de tiempo pueden ser útil como para entender un poquito algunos conceptos o imaginarnos algún dato o también tratar de homogeneizar lo que en este caso bueno, lo que quiero con este problema, que es hablar del periodo orbital de la Luna. Perdón, dice. El periodo orbital de la Luna alrededor de la Tierra, es decir, el tiempo que tarda en completar una vuelta, es de 27 días, 7 horas y 43 minutos. O sea, eso es lo que dura la Luna dándole la vuelta a la Tierra. Por eso aproximadamente cada 4 semanas eh, vemos luna llena, que es cuando se cumple el periodo completo. Dice, se requiere calcular cuántas horas totales equivale a este periodo de tiempo. Entonces, eso significa que tengo que pasar los días a horas y los minutos a horas, porque ya las 7 horas ya están en horas. Entonces, eso no tengo que hacerle nada. ¿Por qué? Para eso, dice por acá, vamos a convertir los días a horas. Entonces, tenemos que un día tiene 24 horas. Entonces, para poder hacer eso, multiplicamos los 27 días por 24 horas. Y eso nos da 648 horas. ¿Ok? Luego, vamos a tener por acá, convertir los minutos a horas. Entonces, sabemos que una hora tiene 60 segundos. Como estamos pasando de horas, perdón, de minutos a horas, estoy pasando de una unidad pequeña a una unidad grande. Entonces, ¿qué dice aquí? Que vamos a dividir. Y eso nos queda ese resultado y nos queda eso. ¿Ok? Ahora, ya por resultado, por respuesta, ¿qué hago? Y sumar todas las horas. Entonces nos quedan 657,767 horas. Eso es en horas lo que tarda la Luna darle la vuelta a la Tierra. Pero en tiempo, así más preciso y exacto, son 27 días con 7 horas con 93 minutos. ¿Ok?
Muchachos, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Todo está bien, lo vamos entendiendo. Ya sabemos que si pasamos de una unidad grande a una pequeña, multiplicamos, que si es una unidad pequeña a una grande, dividimos. ¿Todo bien por ahí? Sí, profe, por el momento bien, creo. Sí. ¿Y las demás compañeras? Sí, profe, ahí vamos, al suave, ahí vamos agarrando. Ahí vamos agarrando. O sea, si yo le digo, sé que me pase 2 semanas a días, ¿qué es lo que deberías de hacer? O sea, ¿cuál sería la conversión? Esa es como muy natural. 2 semanas en días, ¿cuánto es? Ya, y si voy a pasar de semanas a días, voy hacia abajo, tendría que dividirlo, ¿no? Multiplicarlo. Multiplicarlo. Cuando es la unidad grande a la unidad pequeña, multiplico. Igual, pues un poquito, igual usemos, piensa en el sentido común. Si usted tiene 2 semanas, ¿cuántos días tiene 2 semanas? De 14. primero, 14. Una semana tiene 7, 2 semanas tiene 14. ¿Qué fue lo que hiciste? Multiplicar. Siempre con las conversiones, y con esto normalmente lo suelo decir, bueno, no lo suelo decir, más bien. Siempre usen un poquito la lógica y el sentido común. O sea, lo que ustedes tienen por cabida. Y va a ver qué es más sencillo entenderlo y memorizarse los procedimientos. Ok. Bueno, para seguir con tiempo. Dice, ¿a cuántos días equivalen 2 meses y 90 horas? Entonces, en esta pregunta tenemos dos partes. 2 meses por un lado y las horas por otro lado. ¿Ok? Ese sí va hecho un poquito más formal. Entonces, para pasar primero, en este caso, los 2 meses a días, ¿cuál es el factor de conversión que tengo que recordar? Entre meses y días, ¿hay algún factor de conversión fijo? Y ahí no me dicen. Un mes tiene 30 días. Hay meses con 31, hay meses con 30, pero el promedio o la mayor cantidad dicen no, se ajusta a que sea 30. ¿Ok? Entonces, un mes tiene 30 días. Si tengo 2 meses, ¿cuántos días van a ser? 60. Exacto. Pasamos de meses a días, de una unidad grande a una unidad pequeña. ¿Por qué los meses es una unidad grande? Porque si yo comparo un mes con un día, en el mes voy a tener muchos días. Entonces es una unidad grande. Así es como lo comparamos, uno a uno. Entonces, 2 meses es igual a 60 días. Ahora voy a pasar las 90 horas a días. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el factor de conversión en este caso? 24. Exacto. Un día tiene 24 horas. ¿Ok? Entonces, ahora estoy pasando de horas a días. ¿Qué es más grande, un día o una hora? Un día. Exactamente. Entonces, como estoy pasando de horas a días, estoy pasando de una unidad pequeña a una unidad grande. Entonces, tengo que dividir. Entonces, tomo los 90 y lo divido entre 24, que es aquí. Y divido 90 entre 24. ¿Cuántos 90 entre 24? Según la calculadora. 3.75. Ya me ganó, exacto. 3,75 y no va a caber. Sí me ocupo. ¿Ve?
Entonces, la respuesta sería, ¿a cuántos días equivalen 2 meses y 90 horas? Equivalen a 60 más 3,75 días. O sea, 93,75 días. ¿Ok? Listo. Estamos con eso. La que sigue, más sencilla. Aquí el asunto, cuando yo lo pongo es, lo que quiero es, quería saber y quiero saber, ¿cómo escriben ustedes numéricamente un día y medio? ¿Cómo escribimos numéricamente un día y medio? 36 El uno y horas. un medio. ¿Cómo? A ver, es que me contestaron las dos al mismo tiempo, entonces no le logré escuchar. 36 horas, profe, no. Ok, en horas, 36 horas. Bien, bien. Veamos, y ok, la otra compañera no dijo 36 horas, dijo otra cosa. Sí, bueno, no, en números sería 1 y 1 sobre un medio. 1,5. Ujú. Ok, y eso sería días. Y también 1,5 días. Ok. ¿Qué tiene la primera que? ¿Por qué 1,5, profe? Porque en este caso, Ah, ok, el medio. exactamente, un Ujú. medio es 0,5. Sí, sí, está bien. ¿Ok? Entonces podemos trabajarlo en horas. Aquí la compañera cuando lo pasa a horas, después de horas lo va a pasar a segundos. Perfecto. Yo aquí los días voy a tener que pasarlos a horas y luego a segundos. ¿Qué pasó con la compañera que nos dijo 36 horas? De que aquí ya hizo una conversión. Ahora, ustedes me la contestan a mí sin ningún problema porque ustedes son los especialistas. Me refiero a que van a ser las maestras. Pero no todos los niños agarrarían directamente que son 36 horas. ¿Ok? Entonces, para mí, como docente, como su tutor, está perfecto. ¿De acuerdo? Pero recuerden que muchos de los que ustedes, conforme contestan o van anunciando, ustedes tienen que bajarlo al nivel de los chiquitillos. Ok, bueno, con 36 horas ya hizo una conversión. Entonces, lo que ocuparía es tomar esas 36 horas y convertirla ¿en qué? En segundos. Y para eso, entonces sí hay una forma. Y hay también una conversión. Una conversión que dice que una hora son 3,600 segundos. O sea, si yo paso de horas a segundos, tengo que multiplicar. ¿Por qué? Porque una hora es más tiempo que un segundo. Entonces tomo los 36 y lo multiplico entre 3,600. Y eso no tengo la mínima idea cuánto es. ¿Cuánto serían 36 por 3,600? Aquí en la calculadora. 36 por... Por 3.600 son 129.600, profe. Ok, muchas gracias. Con gusto. Algo importante acá, muchachas. Por favor, no me pongan comas ni puntos. Eso va a un espacio o no va al espacio. ¿De acuerdo? Por el asunto de la unidad, porque no vayan a perder puntillos por escribirlo mal en el cuestionario después. Bueno, y también aquí en las evaluaciones como tales. Bueno, listo. Ya con esto abandonamos el tiempo. ¿Ok? Solamente les hago recordar que en una tablita, esa es la tablita. Consejo, háganse una ficha y ténganla ahí a mano para todo. Pasa ahora para las evaluaciones que se van a hacer. Ok, unidades de temperatura. ¿Cuál es la unidad de temperatura oficial aquí en Costa Rica? ¿Qué es lo que nosotros nos regimos? ¿Una escala en qué? ¿En Fahrenheit o en Celsius?
Ley, estoy escuchando. Celsius, profe. Celsius. Nosotros nos regimos en Celsius. Más creo, si no me equivoco, que los únicos dos países que usan Fahrenheit, o al menos el único que con seguridad conozco yo, creo me parece que usa Fahrenheit, es Estados Unidos. Y todos los demás, todos creo que usamos Celsius. Ok, las conversiones con la temperatura es por fórmula. ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos una fórmula, en este caso, para pasar de Fahrenheit, de Celsius a Fahrenheit, y tengo otra fórmula para pasar de Fahrenheit a Celsius. ¿Ok? Entonces, la primera que está aquí es para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit. Y la segunda es para también convertir, pero de grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Ok? Aquí no hay escalera, no hay nada, no tabla, no. Lo que hay es una fórmula. Entonces, aquí en el momento de escribir el cálculo, dice convertir 30 grados Celsius, convertirlos a Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, dice cálculo. Se multiplica la temperatura en Celsius por 1,8 o por 9 quintos. Esto que está acá, cuando estamos trabajando con chiquillos y ustedes están trabajando, si en algún momento tienen que ver ese tema, no es que esté propusiendo malas prácticas porque ese no es el fin, pero usen calculadora. Porque si estamos trabajando y están haciendo un montón de operaciones y están todas haciendo todas las operaciones a pie y el tiempo es muy ajustado, solamente los que son muy buenos y rápidos calculando lo hacen y el resto va a salir, digamos que mal, si estuviéramos hablando de una prueba. ¿Ok? Entonces, ese 1,8 que está acá se refiere a 9 quintos, que es este 9 quintos de acá. Entonces, para pasar esos Celsius a Fahrenheit, tomo los, tenemos otro color, 30 grados, que son 60 aquí. Eso dice que lo multiplico por 1,8 o 9 quintos. Y luego de multiplicar, le sumamos este 32, que es este que está aquí. Y nos da el resultado. Y una temperatura de 30 grados en Celsius en Fahrenheit es igual a 86 grados Fahrenheit. ¿Ok? Ahora, en la siguiente, vamos a convertir más bien de grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Ok? Acá entonces tenemos ok, la operación es esta que está aquí. Entonces, vea que para convertir de grados Fahrenheit a Celsius tengo que primero restar 32 y luego eso multiplicarlo por 5 novenos. Entonces, a los 96 grados Fahrenheit, que son estos, le resto esos 32. Eso nos da 64. Y luego esos 64 se multiplica por 5 novenos. O, en este caso, el equivalente, que es a dividirlo entre 1,8. Entonces, bueno, aquí tengo 64 por 5 novenos. ¿Cómo hago la multiplicación? Bueno, esa multiplicación que está aquí, es que aquí no quedó como muy bonita escrita. Para poder multiplicar la fracción, lo que hago es, pongo un 1 por acá, multiplico 64 por 5, que es 320, y luego el 1 por el 9 y me queda 9. Por último, hago esa división. O sea, divido 320 entre 9.
Y eso nos da 35,56. ¿Ok? Grados Celsius. Entonces, 96 grados Fahrenheit corresponden a 35,56 grados Celsius. Y es usando esta formulita. A este lado. Ok. Como solamente son ustedes tres muchachas, me gustaría, de verdad, para que no anden por ahí, que hagan esa conversión, que conviertan perdón, que respondan esa pregunta. Y para eso tienen que hacer una conversión. ¿Ok? ¿Qué sería lo que ustedes en este caso convertirían? Dice, en Rusia la temperatura en cierta época del año es igual a 8 grados Celsius. Digo, 8 grados Fahrenheit. Si en Guanacaste la temperatura es de 45 grados Celsius adicionales que en Rusia, ¿a qué temperatura, a qué temperatura se encuentra Guanacaste? ¿Ok? Entonces, escucho alguna sugerencia. Profe, ¿puede hacer esto primero? Ya ustedes no tienen ni la idea del calor que está haciendo ahorita. Eso que está de noche ya. Muchachos, ¿alguno la está haciendo? ¿Alguno tiene una idea? ¿Pueden participar? Vamos, vamos. Alejandra, Jocelyn, Raquel. De ahí, profe, a lo que veo, yo pasaría a los 8 grados Fahrenheit, los pasaría a Celsius, ¿no? Digo yo, ¿verdad? Exactamente. Sí, no, no, exactamente. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque, pregunto, ¿podría a esos 8 grados Fahrenheit sumarle 45 grados Celsius? ¿Puedo o no hacer eso? ¿Puedo hacerlo o no puedo No, hacerlo? porque están en diferentes medidas, ¿no? Uno está en Es Celsius y la otra está en en Fahrenheit, ¿verdad? Fahrenheit. ¿Cómo se dice? Exacto, no podemos. Genial. Vea, vea, ya con esa respuesta, yo ya el calor que estoy sufriendo tiene justificación alguna. Está demasiado caliente aquí. Excelente. Sí, no, no, es que vea, está la noche oscura hasta decir basta. Ahí está brisa. Yo vivo en Santa Ana, pero el calor es insoportable. Y entonces, vieras que a mí el calor tras de eso, como estoy aquí sentado y tengo una luz de frente y la compu y todo, más el calor, por rato siento que me quiero como que el cuerpo me dice, ya, descansen, yo no puedo, no puedo. Efectivamente, no podemos porque son unidades distintas. Y ese tema, o sea, esa conclusión es muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar ejercicios, nos vamos a topar problemas en el siguiente curso, donde yo tengo algo en centímetros y tal vez otra unidad está en metros. O sea, mezclemos unidades. O supongamos que algo está en pulgadas y algo está en centímetros. O algo tan común. Yo voy y voy a comprar algún material en vez de alguna ferretería y me lo venden en varas. Y yo lo ocupo en metros. Y tengo que hacer una conversión. ¿Ok? Entonces, entender que si las unidades son distintas, que no puedo sumarlas y restarlas y que tengo que hacer una conversión, ya es un aprendizaje bastante y es muy útil. Ese sí es bastante útil. ¿Ok? Entonces, como dijo la compañera, vamos a tener que pasar los 8 grados Fahrenheit, los vamos a pasar a grados Celsius. Entonces, vamos a usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque es la que obtengo en este caso los grados Celsius. ¿Ok? Entonces vengo y me dejo venir y digo, grados Celsius es igual a paréntesis 8 menos 32
por 5/9. ¿Ok? Según esto, entonces yo resto a 8, le resto 32 y eso nos da 24. Pero ojo, menos 24. Ok. ¿Por qué menos 24? Bueno, porque en este caso la cantidad, el sustrayendo es mayor al minuendo. En algún momento en la unidad 2, que no la estudiamos, pero entre las revisiones de las sugerencias que se hacen cuando hacen el diagnóstico, es que repasen un poquito algunas de las reglas y las operaciones con números naturales. Y cuando a un número natural lo que le resto es mayor, el resultado me queda negativo, o sea, se me convierte en entero. Ahora, aquí hago la operación 24 por 5, eso es menos 120. Y este menos 120 entre 9, lo que hago es que voy a tener menos 120 y lo voy a dividir entre 9. Eso me va a dar el valor aproximado. Agarramos la calculadora. Ahí, ujú, ujú, ya perdí. Y tomo 120 y lo divido entre 9. Y eso nos da 13.33. menos 13,33 grados Celsius. Eso es los 8 grados Fahrenheit. ¿Ok? Ahora, a esos menos 13,33 le tengo que sumar ¿cuánto? 45. Entonces, menos 13,33 es 1,45 y nos da un valor aproximado de 31,67 grados Celsius. ¿Ok? Bueno, en Rusia menos 13 grados es como verano, dependiendo de la estación del año, pero sí, para ellos, por más que esa gente se maneja a temperaturas de menos 40 en algunas zonas de Rusia, lo que es la sabana sibérica, eh, las temperaturas llegan a menos 40, entonces menos 13 es como veranillo. ¿Ok? Guanacaste en ese momento está de verano a 31,67 grados Celsius. O sea, está calientísimo para ese momento, como ahorita. ¿Ok? Entonces son 31,67 grados Celsius. Esa sería la respuesta. La estrategia que me dijeron, lo que teníamos que hacer, eso es lo que yo quiero escuchar. ¿Ok? No solo porque no es correcto, sino porque también nos dicen ustedes. Listo. Ok. Ahora sí. Me tengo aquí alguna consulta, pregunta, duda, ninguna duda. Todo bien. Sí, profe, todo bien por el momento. Ah, bueno, que dicha. Vamos volados. O sea, todo va bien, sí, sí. Tampoco para rajar, Ah, tampoco para rajar, profe. no, pero Ahí vamos. sí, vea. Consejo. Hay que ser optimista y también hay que ser realista. Pero al ser optimista tiene algo bueno. El, cuando se vienen las rachas en las que tal vez a alguno no le sale uno, o no lo entiende, o hay algunas dificultades, eh, te permite controlar un poquito más la parte de la emocional. ¿Ok? O sea, ser 100% optimista puede caer en en otras situaciones, en otros vicios, por decirlo así. Pero si usted va con una buena actitud, las cosas salen más sencillas, aunque en ocasiones cuesta. ¿Ok? Y eso se lo digo así, porque estoy casi seguro que yo soy mayor que cualquiera de ustedes que están acá. Entonces, aprovechar ese consejillo de años. Superficie. Cuando hablamos de superficie, ¿a qué nos referimos con superficie? ¿Qué será la superficie? ¿Qué es superficie? Medidas, profe. Sola.
Ujú, sí, pero cuando hablamos de superficie, ¿a qué medida nos estamos refiriendo? Si hablamos de, por ejemplo, de temperatura, si hablo de grados Celsius o Fahrenheit o temperatura, ya sabemos que hablamos de temperatura. Si hablamos de segundos, minutos, sabemos que estamos hablando de tiempo. Horas, Metros. días, es. Pero superficie tiene que ver, en este caso, con el área. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una superficie, podríamos pensar en esto, en esta. Sería como, por decirlo así, el área. O sea, lo que nosotros podemos apartar. Como por ejemplo, aquí en el mouse, esta es una superficie. O sea, me refiero al área. Si pensamos una taza, pues esta es la superficie de la taza. O sea, la superficie es la unidad métrica que me describe todo aquello que yo pueda tocar, que tenga un área. Ahora, no necesariamente plana. Esa es la taza, por ejemplo, es curva. Entonces ahí hablo de superficie también. Ok, la superficie, las partes de los prefijos matemáticos, los identificamos porque ellos están acompañados de la unidad cuadrática, metros cuadrados. O sea, esta M, que dice 2 de lo que nosotros llamaríamos metros cuadrados. En este caso, vamos a tener kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, decámetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, centímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Al principio, cuando trabajamos con longitud, con masa y con capacidad, nos movemos en la escalerita o en la escala de 10 en 10. Pero cuando estamos con superficie, cuando estamos con área, nos movemos de 100 en 100. O sea, quiere decir que si yo parto hacia la derecha, como lo estamos viendo acá, por ejemplo aquí, que voy en esta dirección, observen que multiplico. O sea, estoy pasando de una unidad grande a una unidad pequeña. ¿Y qué es lo que voy haciendo ahí? Multiplicando. Pero cuando tengo que pasar de una unidad pequeña a una unidad grande, como es este caso, más bien tengo que dividir. Esos dos puntos significan división. Y lo hago ¿de qué? De 100 en 100. Entonces, si yo tengo que pasar, por ejemplo, de hectómetros cuadrados a metros cuadrados, tengo que multiplicar dos veces por 100. Si tuviera que pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, tengo que dividir dos veces por 100. O dividir, en este caso, entre 10.000, porque es la cantidad de ceros que hay. ¿Ok? Entonces, lo que yo hago es que tengo claro simplemente en qué voy, si el grado es mayor. Y también las conversiones me sirven para establecer, digamos, es la tabla me sirve para establecer conversiones. Por ejemplo, yo digo, bueno, un metro cuadrado es igual a 100 decímetros cuadrados. O podría establecer como conversión. Un hectómetro cuadrado es igual a 10.000 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque aquí están los hectómetros cuadrados y aquí están los metros cuadrados. Y dice que tengo que pasar dos veces por 100. Entonces, 100 por 100 es lo mismo que, en este caso, 10.000. ¿No? Esas conversiones me pueden hacer ayudar después para hacer alguna conversión o alguna resolución de un problema. Es en estas y después me devuelvo. Ok, dice aquí, realice las siguientes conversiones. Tenemos que pasar
15.103 metros cuadrados a hectómetros cuadrados. ¿Ok? Entonces aquí están los metros cuadrados y aquí están los hectómetros cuadrados. Dice que tengo que dividir 2 veces entre ¿cuánto? Entre 100. ¿Ok? Entonces lo puedo hacer así y es válido. Yo digo 15.103 dividido entre 100 dividido entre 100. O si no quiero ponerlo así porque no me gusta cómo se ve, entonces yo digo 15.103 dividido entre 10.000. O yo digo, bueno, no lo quiero así, quiero usar el factor de conversión. Entonces, para el factor de conversión, yo lo que tendría es que un hectómetro cuadrado es igual a 10.000 metros cuadrados. ¿Ves? Porque aquí están los hectómetros y aquí están los metros. Y en este sentido son dos. ¿Cómo lo uso como factor de conversión? Entonces yo digo 15.103 metros cuadrados por. Y entonces yo sé que un hectómetro cuadrado tiene 10.000 metros cuadrados. ¿Ok? Vean que en cualquiera de los casos siempre me queda la división. ¿Por qué? Porque cuando ya vengo y hago aquí la fracción, y habría abajo un 1, y entonces hago 15.103 por 1, me queda 15.103. Los metros cuadrados se han cancelado, solo quedándome los hectómetros cuadrados. Y abajo, ¿quién me queda? 10.000. O sea, me va a quedar lo mismo. Siempre voy a hacer la división. O sea, la conversión no me va a fallar. ¿Ok? Bueno, entonces hago esa operación y eso sería, ok, aquí yo no voy a ponerme a explicar, no porque no pueda o si no es porque no es pertinente el tema, pero vean que aquí estoy dividiendo entre 10.000. Lo que se supondría es que ustedes estarían recortando y dice, ok, quito ceros y cobro la coma. Son 4 lugares que tengo, 4 ceros que tengo que quitar o cobrar la coma 4 lugares. Como no tengo ceros aquí a la derecha, entonces agarro la coma y empiezo. 1, 2, 3, 4. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Ok? Ahora ustedes escogen, eligen cómo lo quieren hacer. Y cuando lo vayan a explicar, sí, esperaría yo que lo hagan con las formas. Ok, esta. 22 millones de centímetros cuadrados a decámetros cuadrados. Aquí están los centímetros cuadrados y aquí están los decámetros cuadrados. Ok, significa que voy en ese sentido, por lo tanto tengo que dividir. Ok, entonces tengo que dividir entre quién. De centímetros a decímetros van 100, de decímetros a metros van otros 100 y de metros a decámetros van otros 100. Entonces vengo y coloco aquí 22.000, digo 22 millones. Y eso lo divido entre 1, 2, 3. Lo que hice ahí fue contar cada 2 ceros. Entonces, si divido esto entre esto, aquí van 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí hay 6. Significa que al dividir 22 millones entre 1.000.000, me da 22 de cambios para. ¿Ok? Ok, pregunta, ¿estamos claros con la escalerita que estoy usando? ¿Sí la estamos entendiendo? ¿Cuándo se multiplica? ¿Cuándo se divide? ¿Por qué pasa esto? Y se utiliza como factor de conversión. Sí, profe. Ok, Pásame un libro de esos. ok. Bueno, vamos a ver esta. Esta dice,
Disculpen un momento. La silla no ayuda mucho. Ay, ya ahora sí. Ok. Dice, se necesita colocar cerámica en el piso de una habitación rectangular. El ancho de la habitación es de 10 metros y el largo es de 425 centímetros. Si el precio, ya me perdí. Si el precio del metro cuadrado es de 7.200 colones, ¿cuánto dinero costará cubrir todo el piso de cerámica? Entonces, bueno, si vamos viendo los datos, lo primero que vamos viendo es que las medidas son distintas, están en diferentes medidas. Una está en metros y otra está en centímetros. ¿Ok? Y luego por aquí me dicen que el precio del metro cuadrado es de 7.200 colones. ¿Ok? Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que hacemos primero? Convertir toda una misma unidad. Entonces, podría pasar los metros a centímetros, pero no tiene un poquito o sea, no tiene mucha lógica porque el precio de la cerámica está en metros cuadrados. Eso significa que entonces más bien necesito pasar los centímetros a metros cuadrados. Entonces dice, unificar las unidades. El precio está en metros cuadrados, así que necesitamos las medidas del piso en metros cuadrados. El ancho está en metros, o sea, ahí está. El largo está en centímetros. Entonces, aquí la conversión es un poco más rápida. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos o recordamos es que en un metro hay 100 centímetros. Entonces, para pasar de metros a centímetros, divido, porque el metro es más grande que el centímetro. Y listo, aquí está. 425 entre 100 es una. Entonces, lo que hizo fue hacer una división. Luego calculo el área del piso. El piso es un rectángulo y el área del rectángulo es, en este caso, largo por ancho. Ya tenemos el área en metros cuadrados. Ahora sí, ya con eso la multiplico por 7.200 y me da un total de 306.000 colones. Ok. Diciéndoles que no usen la coma. Ya ahora sí. Ok. Y ahí tendríamos el problema resuelto. Observen que el problema en este caso es un problema que habla de dinero, pero en particular, ¿qué es lo que tengo ahí? Que tengo que convertir o calcular la cantidad de área en metros cuadrados. Y para eso tuve que pasar los centímetros que estaban por acá a metros. Ok, le damos un puntito a ese. Y ahí está la solución. Y de paso, véanse la solución. Ok, listo. Ya hicimos la lectura. Dice, un terreno tiene un área total de 3 hectómetros cuadrados. Ok, dice que se planea usar el 20% para construir un edificio y otro 15% para parque con zonas verdes y recreativas. Me preguntan cuántos metros cuadrados del terreno quedan sin usar. Ustedes imagínense en un terreno. En el terreno yo voy a hacer un edificio y un parquecito, por decirlo así. Pero no voy a usar todo, solamente voy a usar eso. Entonces,
con respecto a los porcentajes, yo podría ir calculando cada cosa por aparte. Pero lo lógico es ver a cuánto equivale lo que en porcentaje no voy a usar. Y entonces dice que corresponde a un 65% de lo que no se va a usar. Luego, como yo ya tengo que es un 65% de lo que no se va a usar, calculo el área, en este caso, a metros cuadrados. ¿Ok? Y listo. Vean que aquí la conversión fue multiplicar por 10.000. ¿Por qué? Porque según nuestra tablita, al pasar de hectómetros a metros, bajo. Y al bajar, multiplico. ¿Ok? Entonces, los 3 hectómetros en metros cuadrados son 30.000 metros cuadrados. Y por último, que sabemos cómo, o al menos tal vez lo recordemos, es calcular el 65% de 30.000, que eso es 0,65 por 30.000. Tengo aquí ya el total, y entonces ese total equivale a lo que no va a usar el terreno. ¿Ok? Ok, ¿alguna consulta, pregunta con respecto a este problema? No, sinceramente no. Solo expresar un poco más de cuidado y atención. Eso es lo que les iba a decir. Los problemas de este cuestionario no son más difíciles, pero sí son más de más cuidado. Eso sí. Entonces lean bien, despacio, porque ya que el enunciado es pequeñito, el problema se tiene una solución un poco más extensa. Esta fue la que ya hicimos. Y ahora sí, la última unidad, volumen. ¿Qué es el volumen? ¿Qué entendimos por volumen? En ciencias, ¿qué es el volumen? O sea, según la, digamos, la materia o lo que se estudia o ve en ciencias, que cuando hablo de volumen, ¿de qué hablo? ¿A qué me refiero? Dígame, ¿qué es el volumen? Nadie me va a decir cuando hablamos de volumen a qué nos referimos. Bueno, está bien, no me dijeron. Cuando hablamos de volumen nos referimos a el espacio que ocupa la materia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de volumen, podríamos pensar el volumen que tiene, bueno, por el volumen podríamos pensar, en este caso, la cantidad de líquido que le cae aquí. Entonces, yo pues, sí, son tantos centímetros cúbicos o tantos metros cúbicos. El volumen, cuando yo dije usted que lo que cae aquí, ustedes dirían, pero profe, eso también es capacidad. Bueno, resulta que cuando hablamos de capacidad es porque estamos pensando en fluidos. Pero si quiero pensar o hablar también, o para ser muy puntual con respecto al volumen, podría yo pensar un volumen, en este caso, en este frasquito, ¿sabes? El espacio que él ocupa, ¿de acuerdo? Ese es el volumen. El volumen también entre su característica o se relaciona con un cubito. Entonces, podríamos pensar cuántos cubitos, cuántos cubitos se pueden usar. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos cubitos me forma algo más grande. Entonces, si yo empezara a dibujar cubitos,
Entonces, aquí que tengo. Tengo 5 cubitos. Y depende de la unidad, entonces el volumen va a ser tanto. Si esos son cubitos, si cada cubito es de 1 metro cúbico, entonces aquí hay 5 metros cúbicos. Ok, el volumen, al igual que la longitud, tiene una variación. Solo que la variación de ella en este caso es que va de 1000 en 1000. ¿Por qué? Porque es una unidad cúbica. La unidad cúbica, la potencia más baja entera, base 10 es 1000. Ok, entonces igual, si voy para arriba, multiplico. Si voy para abajo, divido. Eso es todo lo que ocupo saber de esta parte. Y aquí tengo un ejemplo. Entonces, vean que aquí tengo que pasar de kilómetros a hectómetros. Significa que tengo que pasar de kilómetros cúbicos a hectómetros cúbicos. Y según eso, lo que tengo que hacer es multiplicar. Entonces, tomo los 6,063 kilómetros cúbicos y eso entonces lo multiplico por 1000 para que nos dé 63 metros cúbicos. ¿Ok? ¿Por qué por 1000? Porque solamente hay un salto y cada salto vale 1000. Ok, en esta, de centímetros cúbicos a decámetros cúbicos. Pues para este caso estoy acá y ¿a dónde tengo que ir? Hasta acá. Entonces tengo que dividir 1, 2, 3 veces. En este caso son 3 brincos. Entonces tomo los 6000, los 6400 millones de centímetros cúbicos. Y entonces, puedo hacerlo así, podemos hacerlo directo. Ok, como tengo que pasar de centímetros a decámetros, tengo que dividir. Entonces puedo tomar los 6.400.000 y lo divido entre, y aquí voy a ver cuántos. 1, 2, 3. Entonces lo divido entre 1000, lo divido entre 1000, o, ok, o lo divido entre 1000. Ok. Cada uno de estos 1000 son los 3 brincos en azul de acá. Entonces, cuando yo hago esto, ese es el resultado. Ok. Nos fijamos si es mayor o menor la unidad, buscamos el factor de conversión y luego simplemente los acomodamos. Vamos aquí. Ok, vamos a ver. En esta parte dice relación entre volumen y capacidad. Cuando hablamos de volumen y capacidad, significa relacionar las unidades cúbicas, que es lo que hemos definido para los objetos, con las unidades de litros, mililitros, centilitros, dependiendo en este caso eh, únicamente de que las conversiones no son 1 a 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en esta primera, según acá, 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Ok, 1 milímetro es igual a 1 centímetro cúbico. Listo, la primera. Esa es una conversión que, bueno, la ocupamos. Segunda conversión, 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. ¿Ok? Y por último, 1 kilolitro es igual a 1 metro cúbico. Si ustedes van viendo, vean que las de los, esta parte está bien ordenada.
La que va de mil, perdón, disculpe. La que va de mil son los mili, los litros y los kilos. Que es 1000 y en este caso dividido entre 1000. Ok. Veamos esas conversiones. Dice, hay que convertir 1500 centímetros cúbicos. Lo tengo que pasar Sí, a antes de que continúe. decilitros. ¿Hablaste, Alejandra? Ajá, ajá. En la vida diaria, digamos, ¿cuándo uso eso, el volumen y la capacidad? O sea, ¿cuándo paso de mililitros o de un kilolitro a un metro cúbico? En la vida diaria, ¿cuándo lo uso? ¿En qué Ok. momento lo uso? Como vida diaria no es muy común, pero sí hay una parte donde, dependiendo de la necesidad, lo vemos. Por ejemplo, no sé si has prestado atención cuando se compra una refri o cuando se va a ver una refri, tal vez porque haya que comprarla o no la venden. Nos dicen, la refri tiene tantos pies cúbicos, la refri tiene tantos decímetros cúbicos, la refri tiene tantos metros cúbicos de capacidad. Y se están refiriendo en ese caso a la cantidad de cosas que puedan caber dentro de ella. ¿Ok? La capacidad Ok, como tal no nos define ni el largo, ni el ancho, ni la altura de la refri. Pero si tiene una capacidad muy alta, significa que sus dimensiones son muy altas. ¿Ok? Entonces, en ocasiones, visualizar o entender cómo anda la conversión me puede ayudar con cosas tal vez un poco específicas. ¿Ok? Como por ejemplo si tuviéramos que repartir un jarabe. ¿Por qué? Porque en ocasiones los jarabes normalmente vienen en litros o dice tantos mililitros. Perfecto. Pero tal vez yo lo ocupo en centímetros cúbicos o en algún tipo de esas unidades porque lo mido con un instrumento que tenga esa característica. ¿Ok? Ahora, ok. no es, como te digo, no es como muy común la conversión, pero a veces pasa. Bueno, veamos a esta. Entonces, tengo que pasar 1500 centímetros cúbicos a decilitros. Entonces, busco los centímetros cúbicos. Lo que pasa es que los centímetros cúbicos se relacionan con los mililitros. Entonces, significa que esos 1500 centímetros cúbicos los tenemos que pasar primero a mililitros. Y luego de mililitros lo tenemos que pasar a decilitros. Y así es como logramos resolver. ¿Ok? Esta, esa conversión es esta que se. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué digo aquí con certeza? Que esos 1500 centímetros cúbicos es lo mismo que 1500 mililitros. ¿Ven? Puedo hacer un brinco directo. O sea, esas dos cantidades son iguales. Y ahora sí, ya con los 1500 mililitros, como voy a pasar de mililitros a decímetros, voy a pasar de una unidad pequeña a una unidad grande. Entonces, eso quiere decir que cuando pasa una unidad pequeña a una unidad grande, lo que hago es dividir. ¿Ok? Ahora, los mililitros no es una unidad, en este caso, de volumen, es de capacidad. Entonces, la escala de capacidad va de 10 en 10. ¿A qué me refiero? Que si yo tuviera que hacer aquí un momento ahorita los mililitros, para pasarlos a decilitros, podría, digamos, rápidamente pensar en la escalerita. Entonces, aquí están los mililitros y aquí están los decilitros. Significa que voy a pasar en esta dirección, de una unidad pequeña a una grande. Eso es dividiendo. Y en el caso de los litros, lo hago de 10 en 10. Entonces, para los litros,
cada escalón o paso es de 10 en 10. ¿Ok? Entonces, ya recordando eso de la tutoría pasada, yo tomo los 1500 y lo divido entre 10, quedándome 150 decilitros. ¿Ok? Pues aquí para el ejercicio, cuando yo trabajo con capacidad, ocupo la otra escalerita, la que va de 10 en 10. Esa fue la de la tutoría del martes. ¿Esa? ¿Cómo nos quedaría? Más bien aquí estoy en mililitros y tengo que pasar a decímetros cúbicos. ¿Qué nos va a parecer más fácil? ¿Pasar directamente los mililitros a centímetros cúbicos? ¿O intento pasar los mililitros a litros para que ya me queden decímetros cúbicos? ¿Cuál es más corta? Pasar los mililitros a litros y luego de eso a decímetros cúbicos. Es directa, o sea, son iguales. O paso los mililitros a centímetros cúbicos, sería la misma cantidad, y luego de centímetros cúbicos los salto a decímetros cúbicos. Bueno, ustedes no me lo están preguntando, pero yo preferiría pasar los mililitros a litros y después de litros a decímetros cúbicos. ¿Ok? Para continuar con la escalerita, aquí están los... Ay, me acabo de dar cuenta de un horror. Perdón. Aquí en la escalerita, aquí en la grada me salté a alguien. Aquí me salté. El litro. No, al centilitro. Aquí están Al centro. litros, decilitros, Sí, eso estaba centilitros. revisando yo, por si acaso le digo que se había No, saltado uno. pues no, díganlo. Ustedes no duden en decirlo. Entonces no es dividido entre 10, sino entre 100. Y me quedan 15 decilitros. Listo. Bueno, ahora sí, usando la misma escalerita, como vamos a pasar de mililitros, entonces voy a hacer la conversión de esta manera. Esos que son los mililitros, lo voy a pasar a litros. Y de litros pasamos a decímetros cúbicos, donde esta es directa, o sea, es la misma cantidad, numéricamente hablando. Entonces, para pasar de mililitros a litros, tengo que dividir entre 1000, porque son cuántas gradas, 3 graditas, según el dibujito que puse a la par. 3200,15 dividido entre 1000. Eso nos va a dar 0, no, 0 no, nos va a dar 3,215 litros. ¿Ok? Y como los litros es lo mismo que los decilitros, entonces 3,200,115 decímetros cúbicos. ¿Ok? Estamos bien. Sí, profe. Sí, bueno, ok. Lo que estoy viendo es que bueno, podemos aprovechar para hacer otros ejercicios, porque queda solo una. Y yo no sé por qué el tiempo, es que yo creo que el tiempo me ha pasado porque me dediqué a resolver y a asistir a unos cuantos. Pero sí, no agarramos la unidad didáctica y hacemos unos cuantos más, ¿les parece?
O ustedes me dicen, profe, ¿por qué no hacemos una tal cosa? Profe, es que estuve viendo los videos, ¿por qué no? Y aprovechamos y hagamos la tutoría un poquito más dinámica y ustedes me preguntan y yo les ayudo. Sí, así hacemos, Bueno, así ves, exacto. Entonces así hacemos algo distinto. Ven, hay una más participación de parte de ustedes. Ok, dice este problema. Un frasco contiene 10,5 decilitros de jarabe. ¿Ok? Si cada dosis que debe tomar un niño es de 15 centímetros cúbicos, ¿cuántas dosis alcanza el jarabe? ¿Ok? Entonces, el tarrito está en una unidad y la unidad para tomar es otra. ¿Ok? ¿Por qué sabemos que son otras? Porque estos son centímetros cúbicos. Nos estamos refiriendo. Y aquí arriba tengo los. ¿Ok? Entonces, uno está en capacidad, que son los decilitros, y el otro está en volumen, que son los centímetros cúbicos. Ahora, bueno, me faltó también señalar que eran 15. Dice, convertir el total a mililitros. Ok, entonces, vamos a pasar los decilitros a mililitros. ¿Por qué estoy haciendo esa conversión de esa manera? Porque, según mi tablita, hay una relación directa entre mililitros y centímetros cúbicos. Entonces, un decilitro son 100 mililitros. ¿De dónde sacó que un decilitro es igual a 100 mililitros? De la escalerita. Mililitros, decilitros, perdón, me volví a saltar otra vez en centilitros. Centilitros, decilitros. Entonces, como voy de aquí para acá y de aquí para acá, voy a dividir entre 10 una vez, entre 10 una vez. En forma resumida, sería dividir entre 100. ¿Ok? Ah, no, voy de decilitros a mililitros, más bien voy para abajo, perdón. No divido, multiplico. Entonces voy de aquí para abajo, luego aquí para abajo. Entonces ahí más bien tengo que multiplicar por 100. Listo. Entonces tomo los 10,5, lo multiplico por 100 y eso me da 1050 mililitros. ¿Ok? Entonces, los 1050 mililitros corresponden a quién? A, en este caso, un mililitro. Entonces, ya con eso, puedo venir y tomar los 15 centímetros cúbicos y pasarlos a mililitros. ¿Ok? ¿Por qué? Exactamente por esa conversión. ¿De acuerdo? Y por último, para poder calcular la dosis, lo que hago es en este caso dividir. Tomo toda la cantidad del frasco y lo divido entre 15 porque eran tomas, o en este caso, la cantidad a tomarse era en centímetros cúbicos. Entonces tengo que dividir. Y eso me da 70, entonces se pueden hacer 70 dosis. Ok. Y listo. Listo, estamos con esto. Pero creo que algunos de ustedes, o Raquel, o Alejandra, o en este caso, a ver, o Jocelyn, alguna consulta, alguna pregunta.
No, profe, de mi parte no, en este caso no, solo es como le dije, solo prestar atención nada más y tener cuidado, porque son largas las respuestas. Sí, bueno, ahí es que está un poquillo más amplios, vea. Por ejemplo, voy a pegar un ejercicio más. ¿Ok? Yo qué pena me da. Yo tuve que tomarme una antialérgica porque estaba con una tos brava. Estaba tomando esto. Y este jarabe es rico y todo, pero me calma un poco, pero no me quita la tos. Entonces, y la antialérgica y como toda antialérgica, lo baja uno un poquito, más el calor. Tremendo esto. Ok, bueno, vamos a agregar aquí a la presentación un problemilla. O agreguemos, ok, plano. Ok, en la parte de las conversiones, cuando estamos con la parte de tiempo, vean que aquí hay ciertos movimientos en particular. Por ejemplo, si yo quisiera pasar los años, lo quisiera pasar a semanas, no lo puedo hacer directo. ¿Qué es lo que tengo que pasar? De años, tengo que pasar a días. Perdón, de años tengo que pasar a meses. De meses tengo que pasar a días. Y de días tengo que pasar ¿a qué? A semanas. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque vean que cuando paso de años a meses, paso de una grande a una pequeña. Los multiplico. Cuando paso de los meses a los días, paso de una grande a una pequeña. Entonces también multiplico. Pero cuando paso de días a semanas, ya no multiplico. Ahora lo que hago es dividir, porque estoy pasando de los días a semanas. ¿Ok? Entonces, vea, vamos a plantear un problema. Vamos a escribir. Ok, empecemos por ahí. Ok, pregunta, muchachos. ¿Qué es una década? 10 años, profe. 10 años, muy bien. Ok, ¿cuántos meses hay en un año? 12. 12, muy bien. Entonces, estamos pasando de décadas a años. De años a meses. Ok, de meses vamos a pasar a días. Y de días vamos a pasar a la última. Y de días vamos a semanas. Ok. Entonces, pregunta, ¿qué es más grande? ¿Las décadas o los años? La década, profe. Muy bien. Pues significa que aquí multiplico. De años a meses es más grande los años. Entonces también multiplico. De meses a días también multiplico. Pero cuando paso días a las semanas, los días son más pequeños o más grandes que las semanas. O sea, una semana, ¿cómo es con respecto a un día? ¿Más grande o más pequeño? Más grande la semana. Exactamente. Y como estoy pasando de días a semanas, entonces estoy pasando de una unidad pequeña a una unidad grande. Por lo tanto, aquí tengo que dividir. Ahora vemos entre cuánto tengo que dividir. En una década hay 10 años.
Perfecto. En un año hay 12 meses. ¿Todo bien? En tantos meses, en un mes hay tantos días. El dato aquí es 30, porque un mes tiene tantos días. Y por último, de días a semanas. Divido porque estoy pasando de días, que es una unidad pequeña, a semanas, que es una unidad más grande. ¿Ok? Entonces, ahí sí va a dividir. Entonces, ahora sí, 1 por 10, 12 por 30, dividido entre 7. Ok. Las primeras son las multiplicaciones y la última es la división, que es para ver cuántas semanas tiene. ¿Cuánto da eso? ¿Cuál sería el resultado? Perdón. 514.28, profe. O sea, yo puse 1 por 10, por 12, por 30 dividido y me dio eso. Y eso es. Ok. Listo. Ya tenemos. De temperatura. No. Pregunta, ¿algunos de ustedes estuvo en la tutoría con Yanei el martes? Sí. Sí, profe. Sí, Creo que solo nosotros dos estamos igual. igual, solo Yo ustedes, creo que sí. ustedes Sí. tres nada más. Ajá. Ok. ¿Alguna duda con respecto a la tutoría de Yanei? No, de mi parte no. Jocelyn, Raquel. De mi parte no, profe. No. De la mía tampoco, profe. Ok. O sea, lo de los prefijos están bien. Los prefijos matemáticos. Múltiplos y submúltiplos. Ujú. Bueno, porque si no, sí, sí, yo creo que sería la primera tutoría que terminamos anticos. Así pueden ir a descansar. Vamos aquí, el de porcentaje. Aquí lo pasamos, como era que calculamos porcentaje. El 65% de 30.000 es 0,65 por 30.000. Por cualquier cosa, nada más recordar que cuando hablamos, eso es cuando lo vimos en la tutoría 6, o sea, 65% es lo mismo que 65 entre 100. Y 65 entre 100 es 0,75. Y con los porcentajes eso. Ok, aquí estamos bien. Bueno, primero entonces ya, quedó la tutoría. Es que sí, es mucho más cortita. Está bien, profe, tranquilo. Muchas gracias. Buenas noches, entonces. Bueno, Bendiciones. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Cualquier cosa, recuerden el foro de consultas, dudas. ¿Ya eligieron el grupo, sí? Sí, bueno, sí, yo sí. Sí. Ya. Ok.
Bueno, entonces, cualquier cosa, vamos y no. Y que están los videos. Es que ya no está, como digo, como tal vez consulten algo, lo veamos, pero si no, bueno, quedamos por aquí. Bueno, entonces que pasen bonita noche y muchas gracias. Y disculpen cualquier, como, sea interrupción, cualquier cosa que se hayan visto. Pero veremos que todo salga bien.